Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya se ve. Ya, Ok, ¿se acuerdan del tema anterior? En la clase anterior estuvimos hablando de la biodiversidad ecuatoriana, su importancia social, económica y ecológica. En la clase de hoy vamos a hablar de las actividades humanas relacionadas con la biodiversidad. Por favor, Víctor, inicia la lectura. actividades humanas. La biodiversidad es la más afectada por las modificaciones, modificaciones inducidas por las actividades humanas. Entre estas actividades, las principales causantes de efectos severos son el uso el uso indiscriminado de los suelos, la alteración de los ciclos bi- eh, bioge- biogeoquímicos de la naturaleza, la fragmentación y la destrucción de los hábitats silvestres, la introducción de especies no nativas en sitios de alto interés ambiental y la alteración de las condiciones climáticas. Hablamos en un sentido, ¿leo ahí o otra parte? Continúa. Allá. Hablamos en un sentido más amplio. La biodiversidad, si se la trata de manera edu- educada, resulta ser un recurso inagotable para el bienestar humano. Mediante la variedad de servicios que ofrece y la capacidad de satisfacer todas las necesidades de los seres humanos, sin embargo, los términos de funcionamiento ecológico y las funciones de los ecosistemas no han sido usados de una manera conjunta como debe ser. Ok, como pueden apreciar, vamos a hablar también de los recursos naturales. Ustedes han de haber ya investigado en años anteriores estos temas, que serían los recursos naturales renovables, los potencialmente renovables y los no renovables. En el caso de los renovables son aquellos recursos que se explotan a una velocidad más lenta que de su formación, o sea, que son renovables. Con el paso del tiempo se reponen. Los potencialmente renovables son aquellos recursos que son renovables siempre y cuando su gestión y explotación no sobrepase lo que es la capacidad de regeneración de dicho recurso. Por ejemplo, tenemos lo que es el petróleo. Pues el petróleo es un recurso potencialmente renovable a largo plazo. Al corto plazo no, porque se necesitan millones de años para poder crear lo que es esta sustancia. Y los recursos no renovables serían pues los minerales que están en explotación, que se utilizan mucho en lo que son los sectores económicos, tanto de electrónico y vehicular. Por ejemplo, hay un mineral, ustedes conocen el mineral que se utiliza para crear los catalizadores de los automóviles, ¿no? Ok, investiguen cuál es el mineral que se utiliza para este catalizador, ya que este catalizador lo que tiene como función principal es que el automóvil no contamine tanto, por decirlo así, ya que retiene los gases del motor y utiliza ciertos minerales para, pues, purificar esos gases. Me salió que era el hierro y el carbón. Exacto. A mí me salió que el catalizador en los automóviles utilizan platino, paladio y rodio. Correcto. Y me pareció lo mismo. Listo. Estos minerales en sí hay unos que son súper raros, que sería el paladio y el platino. Son súper caros y el problema es que no hay cómo reponerlos a largo ni corto plazo.
ya que son minerales que se encuentran de manera natural en lo que son las subcapas terrestres y debido a ello, pues eh, se acaban, pues una vez que se acaben, generaría un déficit para este tipo de sectores, ya que no hay cómo reemplazar dichos materiales. Aquí en el libro tenemos también ejemplos de recursos energéticos relacionados a lo que hemos hablado. En el caso de los renovables serían la luz solar, energía hidráulica, eólica, mareomotriz, geotérmica. En los potencialmente renovables sería la energía de la biomasa, edáficos, biológicos, paisajísticos, hídricos, etcétera. Y en el caso de los no renovables son los combustibles fósiles, minerales reactivos como el plutonio, minerales metálicos y minerales no metálicos como rocas, etcétera. En el caso del plutonio es un reactivo muy importante ya que es una fuente de energía muy utilizada. Hasta la actualidad siguen habiendo reactores de plutonio. ¿Ustedes conocen lo que son los reactores de plutonio? ¿No? ¿Nadie? ¿Han escuchado el accidente de Chernóbil? Sí, Ya, esto es debido a un reactor de plutonio en una planta eléctrica de dicho lugar. ¿Saben la historia de este accidente? Sí. sí. Ok, ¿pueden contextualizar la historia? A ver, por lo que yo me acuerdo de la historia que, por ejemplo, yo visualicé de un video explicativo de lo que pasó en Chernobyl fue que prácticamente que no solo fue culpa de la mala gestión que hubo adentro, sino que ellos para lo que estaban haciendo esa plata estaban supervisando materiales químicos muy peligrosos que con cualquier movimiento podía explotar la planta y eso fue lo que pasó que estos materiales, si no me acuerdo, era que se tenían que enfriar, si no me acuerdo, y eso tenía que estar pendiente una persona. Entonces, por culpa de la mala administración, ¿cómo lo puedo llamar como materiales químicos? Pues lamentablemente, vamos a decir que, bueno, explotaron, porque eso fue lo que pasó literal. Ok, Víctor, ¿alguien más? Bueno, en mi caso lo que yo me sé de la historia de Chernóbil es que estaban haciendo como que una prueba de seguridad en uno de los reactores, Correcto. pero cometieron ciertos errores, desactivaron unos sistemas y esto provocó que haya un aumento, más que todo, de la potencia que tenía todos estos químicos. Y esto es lo que causó la explosión que destruyó el reactor y liberó las cantidades, o sea, liberó la radiación. Y cuando explota el reactor en el que estaban haciendo la prueba, también explotaron los demás reactores. Entonces, por eso es que se juntó toda esa radiación. Y aquí la cuestión es que ellos trataban de ocultar todo este problema porque no querían que se hiciera no querían tener como que esa responsabilidad como tal, pero como la radiación fue demasiado masiva, llegó hasta una parte de países europeos y creo que llegó a Suecia, creo, donde ya, porque ya había llegado a otros países, ya de ley tuvieron que reconocer este accidente como tal, y para evitar el daño siga aumentando, pusieron como un sarcófago encima para que la radiación se contenga ahí adentro. Y si recuerdo bien, en 2016, 2017, 18 por ahí, creo que cambiaron y pusieron una nueva estructura protectora porque aunque ya no es tan grande la cantidad de radiación que hay en esta parte de Chernobyl, todavía es un riesgo para la población como tal, es un riesgo nuclear. Entonces, eso es lo que yo sé más o menos. Correcto, Cedeño, has mencionado un tema muy importante. El hecho es que este accidente ocurre por una mala administración en la planta en sí, ya que al saber que había un riesgo de implosión, de explosión por parte del plutonio, ya que había sobrepasado la temperatura óptima
para lo que es su uso, se recomendaba es enfriar el reactor con agua de mar, pero dicho proceso implicaría dañar la planta. Y para procurar, pues, el beneficio económico personal, los dueños de dicha planta, de dicho lugar, prefirieron correr el riesgo de intentar solucionarlo. Dicho que no se pudo hacer y ocasionó lo que es una contaminación masiva por la explosión del plutonio, que tuvo que ser reconocida, como menciona Cedeño, porque la gente tuvo que huir, dejar sus casas, dejar sus pertenencias, porque la explosión fue tan masiva que contaminó miles de kilómetros a su alrededor. Hasta la actualidad sigue siendo una zona peligrosa que está bajo restricción del gobierno, ya que no se le permite el ingreso a cualquier persona, ya que todavía el área está contaminada. ¿Sí, Cedeño? Yo tengo entendido que bueno, vi hace unos días un video reciente donde comentaban de que ya hay una parte de Chernobyl que es como que la parte que ya está más, o sea, con menos riesgo de, de este tipo de cosas y ya la están haciendo como que prácticamente hicieron un parque de atracción y cobran así bastante caro para que la gente entre y todavía más están como que haciendo pruebas a cada rato por lo mismo, porque como hay gente ahí, están mirando a cada rato el nivel de radiación y cuando ya notan que la radiación empieza a subir, porque dicen que la radiación sube más que todo cuando el sol está más fuerte, Ujú. ellos enseguida sacan a la gente de ahí porque es peligroso. Pero de ahí ahorita actualmente sí tienen permitido como que cualquier gente entre con tal de que paguen, pero tienen que tomar estas medidas por lo mismo. Claro, lo que pasa es que han hecho un tipo de lucro personal con el lugar por el atractivo histórico que tiene. El problema recae que la zona no es todavía habitable y las personas que entran bajo el propio riesgo de contaminarse con radiación. O sea que digamos que alguna persona entra y se contamina. Dicha contaminación le va a provocar algunas enfermedades incurables como el cáncer o hasta la muerte misma. Y dicha responsabilidad recae en la persona misma y no en el dueño de esta atracción. Por eso es que en la actualidad gente va, pero va bajo el riesgo de contaminación, porque cualquier percance que tengan, el dueño de esta atracción no lo va a asumir. Entonces, esto es un tema que se ha mencionado mucho porque, como les he dicho, el área todavía no es aceptable para que los que somos nosotros, seres humanos, eh, podamos introducirnos en ese lugar, ya que está contaminada y hay ejemplos de animales que entran a la zona y salen con mutaciones. Hasta la actualidad, 2025, hay animales que entran y salen con mutaciones. Eso quiere decir que todavía hay un alto riesgo de contaminación y por eso esto es más una tendencia que en sí un tipo de cambio ambiental en el lugar. Bueno, continuando con la clase, tenemos los impactos ambientales. Se considera como impacto ambiental el conjunto de consecuencias que se da en el medio ambiente por efecto de la explotación de los recursos naturales, como ya hemos mencionado, la explosión de Chernóbil. El impacto ambiental depende principalmente de los siguientes factores, que sería el tipo de recurso explotado, la tecnología que se aplica a la explotación, la utilización del recurso y el nivel del consumo de este. Los principales impactos ambientales pueden clasificarse del modo siguiente. Por favor, Cedeño, ¿puedes leer la tabla de impactos atmosféricos? Contaminación del aire, aumento de la temperatura, alteración del clima, impactos en la morfología del terreno, modificación de pendientes, creación de desniveles, hundimiento.
Víctor, por favor, lee los impactos edáficos. Impactos edáficos. Contaminación del suelo, erosión, desertificación, sobreexplotación, compactación, alteraciones de sedimentación, alteraciones en la cubierta vegetal, este, impactos visuales y acuáticos, modificaciones en el aspecto del paisaje y la aparición de ruidos debido al funcionamiento de máquinas o la circulación de vehículos. Ok, Torres, por favor, lee los impactos hidrológicos. Impactos hidrológicos, contaminación del agua, alteración de caudales, impactos biológicos y ecológicos, alteraciones en el desarrollo de los seres vivos, modificaciones en el comportamiento de los animales, pérdida de hábitats, reducción de la biodiversidad, modificación de las cadenas y las redes tróficas y regresión de los ecosistemas. Ok, como pueden ver, el texto nos indica que los principales impactos son la contaminación, es la alteración de es la propiedad del aire, del agua, del suelo, los alimentos, etcétera, y se clasifican de la manera siguiente. Serían los contaminantes degradables, o sea, que se pierden, se desvanecen, son aquellos que se degradan por procesos naturales, tanto físicos como químicos o biológicos. Y en el caso de los no degradables, son aquellos que no se degradan por procesos naturales, por lo tanto es necesario reciclarlos. Sus efectos son múltiples, por ejemplo, daños para la salud del ser humano y de los animales, disminución en el crecimiento y expansión de la vegetación, extinción de especies, deterioro de edificios, monumentos, etc. Y en esta categoría entra lo que es la explosión de Chernóbil, ya que hasta la actualidad no se puede cultivar en este suelo de esta área porque está contaminado, el aire también está contaminado, el agua que circula por la zona sigue contaminada. Tenemos los impactos que producen numerosos efectos, muchos de los cuales son impredecibles. La intensidad del impacto de una actividad depende de las condiciones de fragilidad de la zona donde se localiza la actividad. Existen diversos parámetros, mayoritariamente cualitativos, para la valoración de los efectos producidos por los impactos ambientales. En relación causa y efecto, pues según esta relación, los impactos pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo, la tala de un bosque es un impacto directo, mientras que la erosión producida por una construcción es un impacto indirecto. Tenemos la persistencia, que se refiere a la duración del impacto. Distinguimos impactos temporales e impactos permanentes. Los ruidos producidos por la construcción de un edificio son temporales, pero los producidos por una fábrica pueden ser permanentes. En este caso sería contaminación auditiva, que es un problema de la actualidad, del siglo XXI, que en las grandes ciudades y ya actualmente en las pequeñas ciudades hay mucha contaminación auditiva producida por los vehículos y en sí el ser humano mismo. ¿Conocen el concepto de contaminación auditiva? Sí, ¿Sí conoces, Cedeño? a mí me explicaron que la contaminación auditiva era, por ejemplo, cuando estábamos en la ciudad y empezaban los carros a hacer demasiado ruido con las bocinas. Eso era considerado contaminación auditiva. Correcto, Cedeño. Ese sería un concepto de lo que es la contaminación auditiva, un problema del siglo XXI. Tenemos la reversibilidad, que hace referencia a la posibilidad de que una vez producido el impacto, el sistema afectado pueda volver a su estado inicial. La contaminación de un río es reversible si se aplican medidas correctas, pero si estas medidas no se aplican,
Por su elevado coste, el impacto es irreversible. Por ejemplo, la contaminación por una fábrica a un río. Si se toman las precauciones necesarias y se aplican las medidas correctas, dicha contaminación hacia el río, hacia el causal, puede ser corregida. Y como el río es una corriente, pues se repone a su estado original. Pero si por el coste económico no se prevé ni se toman las medidas, la contaminación a dicho río o causal sería permanente. Tenemos la recuperación. El medio ambiente puede recuperarse en mayor o menor grado de los efectos producidos por los impactos, según se pueden aplicar medidas correctoras. Por ejemplo, si una zona recreativa cambia su ubicación y se pueden aplicar estas medidas, podemos decir que el impacto es recuperable. En el caso de que se elimine un paso natural para aves migratorias, el impacto es irrecuperable. Esto sería referente al hecho de que la humanidad busca nuevos terrenos habitables, nuevas zonas habitables, por ejemplo, urbanizaciones. eh, este es un problema urbano, ya que la población es tan grande que busca dónde vivir, dónde asentarse. Por ende, invade zonas que no son propiamente adaptables para la vida humana en sí, pero sí para los animales. Y el hecho es que expulsan a los seres de este ecosistema para poblar dicho ecosistema, construir infraestructuras, hacer edificaciones, y esto provoca el hecho de que el impacto sea irrecuperable. Tenemos la extensión. Este parámetro es mucho más un caso de cuantitativo, ya que tiene en cuenta lo que es la superficie afectada por un impacto, por un hecho. Por ejemplo, no tendrá las mismas consecuencias el trazado de una vía férrea que la instalación de una gasolinería. Y por último, tenemos lo que es la singularidad. En este impacto se valora si el bien afectado es de gran interés o no, y si tiene condiciones especiales de protección. En el caso de un parque nacional o reserva nacional, que pudiera verse afectado por lo que es el trazado de una autopista. Eso sería pues todo, alumnos, con referente a esos tipos de singularidades. También tenemos lo que es la sinergia. Si dos impactos actúan conjuntamente, el impacto total es superior al producido por los impactos aislados. Este es el caso de la emisión de diversos contaminantes a la atmósfera. Un ejemplo es lo que es la implantación de una fábrica y su proceso de producción. Tenemos la probabilidad de ocurrencia, que según la probabilidad de un impacto tenga lugar, distinguimos impactos certeros, probables, improbables, etcétera. Y la magnitud del impacto, que puede ser el tamaño o el lugar afectado, puede ser mayor o menor grado al sistema. Según esto, podemos decir que un impacto es compatible, moderado, severo o crítico. Aquí entra otra vez el ejemplo de lo que es Chernóbil. El impacto es crítico, ya que no solo afectó un área, sino que afectó varios países, ya que esta explosión no solo contaminó esta zona, sino que liberó cierta ceniza que viajó por el aire a todos los países del continente europeo, siendo afectados también en mayor grado dichos países, y también viajó a ciertos continentes. Por eso es que Chernobyl es un precedente para el uso de energía limpia. Este impacto ecológico dio paso a la creación de nuevas energías que se conoce ahorita como energías limpias. ¿Conocen el concepto de energías limpias, alumnos? No, pero tendría una idea, puede ser como una idea más ecológica, que por ejemplo, como aparece en la foto de abajo, por ejemplo, hélices o paneles solares, puede ser una energía que no es sacada del cual puede ser químicos peligrosos o algo que pueda dañar al medio ambiente en sí. Correcto, Víctor. ¿Alguien más?
Yo creo que también es la energía limpia que se podría usar, ejemplo, la energía solar que no daña nada y es ecológica, que usa únicamente que es el sol, la energía que es eólica, que usa la fuerza del viento, la hidráulica, que usa el flujo que es del agua. Hay una que se llama biomasa, que usa y aprovecha lo que son los recursos orgánicos, que son como desechos, y la energía geotérmica, que usa el calor de la tierra para poder producir lo que es una energía. ¿Correcto, Torres? ¿Alguien más? ¿Nadie? Concepto de mis compañeros tengo yo. Ok, están en lo correcto, alumnos. El concepto breve de energía limpia sería el uso de recursos naturales, como sería el aire, el sol. Por ejemplo, actualmente hay un proyecto que busca crear un nuevo tipo de energía limpia mediante el movimiento marino. Ponen un tipo de motor que capta la fuerza de las olas para producir energía. Esto está siendo investigado y producido por ciertos países europeos, buscando una nueva forma de energía limpia, diferente a la energía eólica o hidráulica. El texto también nos menciona que estos criterios permiten efectuar una evaluación del impacto ambiental. Dicha evaluación del impacto ambiental, según la normativa legal vigente, es el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permite estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente. Como les he mencionado, el accidente en Chernóbil, o sea, sentó las bases para un nuevo camino hacia una búsqueda de energía más renovable, más limpia y poco peligrosa. Entonces, el nuevo proyecto de la humanidad en sí es buscar dejar de utilizar las energías y los recursos no renovables y pasar a energías limpias y renovables. Por ejemplo, el carbón, el uso del carbón ya fue dejado atrás como fuente de energía, porque anteriormente, si han de recordar, muchos aparatos y sistemas eran movidos por el carbón, por esta fuente térmica. El principio de los trenes era funcionar con carbón. Luego se pasó a utilizar lo que son los reactivos químicos como el plutonio como fuente de energía. Esto es un hecho que daba mucha energía. Este material daba mucha energía y por eso fue utilizado, pero debido a esta explosión a nivel mundial, se se prefirió pues a buscar una nueva fuente de energía y los reactores nucleares están siendo retirados. Por ejemplo, o si ustedes buscan en internet, en la actualidad hay muy pocos reactores nucleares comparado a antes de lo que es el accidente de Chernóbil. Solo en países asiáticos todavía se conservan lo que son los reactores nucleares. No en todos los países asiáticos, solo en una parte. Por ejemplo, Japón tenía un par de reactores, pero hace unos años están proponiendo lo que es un plan para cerrar estos reactores. Hay un reactor, no me acuerdo en qué lugar de Japón, pero que liberó su agua al mar, su contaminante, lo que produjo un descontento a nivel mundial. ¿Ustedes conocían esta noticia de este reactor en Japón? ¿Sí la conocías, Torres? La verdad es que no. Sí, profe. Tengo entendido que en Japón, creo que si no me equivoco es en Fukushima, fue un gran pleito porque Estados Unidos había creado una bomba atómica, entonces como tenían una disputa, entonces Estados Unidos, unido a un gran científico, lanzaron la bomba a Hiroshima y ellos pensando que la bomba no iba a ser tan potente y algo que se equivocó haciendo que millones de personas murieran. Y también se dice que después de la explosión hubo bastante lo que es la radiación y hay como una especie de efecto que trata de que las personas que murieron se ve la sombra de cómo cada una persona estaba haciendo su vida diaria. Y hay registros también en varios canales
internacionales sobre donde dicen que es permitido viajar ahí, pero con varias restricciones, ya que aún sigue siendo bastante peligroso y sobre todo que la planta aún contiene lo que son los químicos de aquella bomba. Entonces, me parece que fue como en 2016 que dijeron que ya no tenían más depósitos para poner ese químico y que comenzaron a buscar la forma de cómo centralizar ese químico y lanzarlos al agua para que no fueran a afectar a las poblaciones y a las personas, sobre todo el agua, porque el agua es bastante extenso como el Pacífico. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer un plan como de emergencia, porque si decían que si no tenían más contenedores podía haber que este explote haciendo que sea aún más peor. Entonces lo que hicieron fueron hacer un plan, avisar a todo el mundo que van a lanzar esos químicos al agua, de que habían probado que, o sea, no era mala, y hay personas que, hasta el mismo presidente me parece, que hizo como una prueba diciendo que ni los mismos peces podían ser dañinos. Entonces parece que también se comió un pez que fue pasado por ese líquido y afirmó que no era dañino. Correcto, Torres, has mencionado un punto importante y es la bomba atómica, que es otro dilema tanto moral como ético de la humanidad. ¿Ustedes conocen la historia de la bomba atómica? Sí, es un poco. Creo que no me acuerdo muy bien cuál fue el científico. Bueno, no. Era. Ah, no, sí, sí, hasta le hicieron una película, una serie. Creo que era Oppenheimer, pero no me acuerdo el nombre. Correcto, este precedente de la bomba atómica hecha por el científico estadounidense de Estados Unidos, ¿no? Eh, Fue un hito histórico porque se creó una bomba súper peligrosa, pero también fue un hito histórico porque cuando fue usada por primera vez fue hecho en Hiroshima y Fukushima y son prefecturas de Japón. Este hecho fue que el impacto fue tan grande que la gente hasta la actualidad sigue sintiendo las repercusiones. No fue tanto como lo que es el accidente de Chernóbil, porque lo de Chernóbil fue a nivel mundial. En cambio, en Japón fue afectado solo Japón. Pero el hecho es que esta bomba lo que estalló y la radiación que produjo este estallido, esta explosión, creó deformaciones en la población. Por eso es que en Japón hay cierta cantidad de gente que tiene deformaciones y los niños nacen con deformaciones, alteraciones en el código genético, porque esto es lo que produjo la radiación. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos hablado? Ninguno. ¿Todo bien? Ninguna, ninguna, ninguna. Ok, correcto. Entonces vamos a explicar la clase, la tarea, disculpen, y con eso terminamos la clase. Como ya sabrán ustedes, son tres preguntas para la actividad en clase, que están hechas a base de lo que hemos hablado el día de hoy, enfocadas pues las preguntas más al bienestar de estos ecosistemas. Primera pregunta, ¿qué piensas sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de la biodiversidad? ¿Cómo influye el consumo diario de productos en la degradación del medio ambiente? Y tercera pregunta, si ustedes fueran parte del gobierno, ¿qué leyes o políticas crearían o implementarían para reducir lo que es el impacto ambiental? Ya, en esta última pregunta tienen que plantear una solución a algún problema ambiental que haya en el Ecuador o en algún lugar de lo que es el planeta y qué solución ustedes plantearían a dicho problema. Para la tarea en casa tienen que realizar una investigación de tipos de energía renovables que se utilizan actualmente en Ecuador y cuáles son los beneficios ambientales de dicho recurso que es utilizado. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a las actividades? La verdad es que no, todo entendido. Ninguna. No, ninguna. Ok, alumnos.
Entonces, eso sería todo con respecto a la clase. ¿Qué les pareció el